Ok, entonces vámonos a el Word. Esto no me gusta mucho, pero bueno, no siempre alcanza para hacer una bonita presentación en PowerPoint. Bien, entonces, una vez que identificamos, ¿se acuerdan que existen riesgos que podemos identificar? Sobre todo las cosas que pudieran pasar en términos de con la gente, con parte política, ese tipo de cosas, dependiendo de bajo qué circunstancias estamos trabajando. Ya que los identificamos, lo que sigue es hacer una evaluación de riesgos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Primero, necesitamos tratar de estimar, o sea, porque evidentemente el futuro es desconocido, aunque puede ser como parcialmente deducido. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué podemos saber? Dado todo lo que ha pasado otros años, podemos esperar que en enero haya filas en el Monte de Piedad. ¿Ok? ¿Ha pasado eso otros años? Sí. Pero ¿de qué tamaño son las filas? Pues no sabemos. ¿O qué tan probable es que tenga que ir a empeñar la tele? No lo sé. ¿Ok? Y básicamente tenemos que estimar esta probabilidad de que ocurran, pero además de la probabilidad de que ocurra, tenemos que tratar de identificar el impacto de cada uno de estos riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que identificar entonces para cada riesgo dos cosas. Una, ¿cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra? Y la otra, ¿qué le pasa al proyecto en términos sobre todo de dos cosas, que sería en términos de tiempo y en términos de dinero? ¿Qué le pasa al proyecto si ese riesgo ocurre? ¿De acuerdo? Y básicamente a esto le tenemos que asignar pues un valor de dinero pues para que lo pudiéramos, para que podamos medir manzanas con manzanas, ¿no? Y peras con peras, ¿sí? O sea, no sé si recuerdan que en Sistemas 2, cuando hacíamos la evaluación de, bueno, cuando hacíamos toda la parte de teoría de decisiones, teníamos probabilidad de ocurrencia y algún impacto asociado, ¿cierto? Bueno, o sea, costos y demás. Y entonces lo que necesitamos es identificar estas probabilidades y sus impactos para ver cómo es el impacto de estos riesgos en cada proyecto. ¿Ok? Entonces, cada riesgo tenemos que, también. Entonces, por ejemplo, cada riesgo, hay, digamos, eventos que pasan, riesgos que aunque tienen baja probabilidad de ocurrir, pero tienen un impacto grande. Por eso tenemos que considerar las dos cosas. O luego también hay riesgos que tienen una alta probabilidad, pero impactos pequeños. ¿Cómo qué? Supongamos, por ejemplo, que ya tenemos todos los permisos y un probable riesgo sería que nos involucráramos en más bien, que por alguna ocurrencia de la autoridad decidieran negárnosla, ¿cierto? Y nos detuvieran los trabajos. ¿Ese qué impacto tendría en la obra? Tendría un impacto alto, ¿cierto? La probabilidad de ocurrir, pues eso es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Otros riesgos, por ejemplo, que ocurren mucho es retrasos o cambios cambios del valor final por variación del precio del material. Eso ocurre, ¿no? Con bastante frecuencia. ¿Tiene un impacto alto? Pues no tanto.
a menos de que el precio, por ejemplo, del acero varíe 80% para arriba, entonces sí tendríamos, ¿no? Pero pues evidentemente que varíe, por ejemplo, 5%, 10% es razón. Pues más o menos es algo que está dentro de lo que podemos prever, pero no que se vaya al doble o al triple, ¿cierto? Entonces, básicamente podemos asignarle estos impactos multiplicando la probabilidad del evento, o sea, esta expresión que tenemos por acá, es la probabilidad de que esa cosa ocurra por el costo que eso representa para el proyecto. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos como estimar, bueno, equiparar todos estos impactos que tendríamos en el proyecto si estas cosas ocurren. También, ya que tenemos, también podemos, por ejemplo, asignarle alguna probabilidad, o algún impacto, a cada aspecto, porque tenemos que verlo como por cada, ¿se acuerdan que existían categorías? Por cada categoría, todas las cosas que podrían ocurrir y a estas ponerle pues algunos bajos impactos o medios o altos. Entonces, ¿cuándo serían, por ejemplo, bajos? Cuando tienen poca probabilidad de ocurrencia y por tanto esas metas tienen una alta probabilidad de que ocurran de buena manera, ¿no? ¿Qué impactos podríamos tener? Que algún, por ejemplo, que alguien se enferme del equipo de trabajo, pues es probable, ¿no? Muy probable. Que alguien del equipo de trabajo se muera, no tan probable. ¿Ok? Y mayor impacto además. Luego también hay algunas cosas que tienen impacto medio, riesgos medios, que es probabilidad alrededor de 50%, y cuando el aspecto que estamos evaluando no tiene todas las condiciones de que los llevemos a cabo. Y también podemos ponerle riesgos altos cuando la probabilidad de que eso probablemente ocurra alrededor del 80%. Ahora, ¿qué tan precisos tenemos que ser a la hora de asignar probabilidades? Pues en realidad, como el futuro es bastante, no es tan certero de ser predicho, pues en realidad no necesitamos ser tan precisos, ¿sí? Lo que sí es importante es que podamos identificar estos impactos de alta probabilidad y alto impacto como para poder hacer, lo que necesitamos es asignarles algún valor para después poder manejarlos, ¿sí? Aunque sea aproximado, porque evidentemente tratar de predecir esto con con una alta precisión, pues es prácticamente imposible, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Les ha pasado algo así? Así de, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan que existen como visiones de la vida que son pesimistas a la hora de tomar decisiones? Pues aquí prácticamente se tienen que convertir en esa persona que ve todo de manera pesimista. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, comentario de esta parte? ¿Las probabilidades son subjetivas o también se puede ir de algún histórico? Pues es que no hay manera de que sean objetivas, porque todos los proyectos son diferentes. Lo que tienes que hacer es un poco tratar de, bueno, sí, usar la información que tenías antes. También funciona mucho la experiencia de otras personas. No necesita ser tan preciso, pero sí se tiene que encontrar algún valor de referencia para estimar estas probabilidades de ocurrencia y sobre todo los impactos de que ocurra eso. O sea, ¿qué le pasa a tu proyecto? ¿Cuánto más te cuesta si ocurre eso? ¿No? Por ejemplo, estás construyendo un edificio y se muere el DRO, ¿no? ¿Qué implica eso para el proyecto?
pues vas a tener un alto impacto, ¿no? En el proyecto. O qué pasa si estás, bueno, esto está pasando mucho últimamente, que empiezan a hacer obras grandes y empieza a haber quejas y generalmente tienes una suspensión de actividades. No te ponen un sello y chiras, pelaste por lo menos un mes. O 3 meses, dependiendo de cuánto duren las quejas en el tribunal contencioso, ¿no? Y entonces, pues son cosas que tienes que considerar. ¿Qué le pasa a tu obra si te pasa eso? O qué pasa, por ejemplo, si varían los precios de lo que estás comprando. O qué pasa si, bueno, de hecho hay una historia muy curiosa. Que tal vez es como un, una anécdota para ilustrar. Voy a buscar a ver si hay alguna imagen que me ayude para ilustrar lo que les voy a contar. Okay. A ver qué dicen por acá. Cuento. Bien. Existe allá en Cataluña, Barcelona, este lugar bastante famoso que se llama el Templo de la Sagrada Familia. Aquí está. Es esta catedral. Es bastante llamativa, bastante conocida, ¿no? La cosa es que si alguien hubiera hecho la planeación de este proyecto, probablemente se habría vuelto loco, porque, como pueden ver, todavía tiene las plumas de construcción. Y aquí tal vez sería conveniente preguntarles, ¿cuándo creen, cuándo se imaginan que hayan empezado a construir esta catedral? Más o menos, ¿cuánto creen que lleven? Pues hace más 100 de años, ¿no? ¿Cuándo? Más de 100 años, ¿no? Creo. 100 años. Sí es, así es. Y de hecho, aquí dice que en el 2026 será más alta del mundo. Yo fui, bueno, no sé si les he contado, pero yo viví en Barcelona un rato, ahí hice el doctorado, entonces tuve la oportunidad de vivir en Barcelona bastantes años. Y pues como todo mundo, pues uno se va y se da su vuelta, ¿no? Y entonces la historia de la Sagrada Familia es interesante porque tiene todas las cosas que podrían salir mal, salieron mal. Entonces, la historia de esto es, hay como contexto, tal vez ustedes se hayan dado cuenta en el fútbol, pero hay una rivalidad muy fuerte entre las ciudades de Madrid y Barcelona, ¿ok? Como que los de Cataluña, los catalanes, siempre quieren ser una ciudad importante, internacional. De hecho, no es con el país, no es con Madrid, sino con el país, ¿no? Se No, quiere también con separar a Madrid. Cataluña. Sí, pero también con Madrid. O sea, la ciudad en sí, Barcelona, quiere ser más grande que Madrid, ¿no? O sea, porque dicen, nosotros somos mejores, somos más listos, trabajamos más duro, necesitamos ser mejores que Madrid. De hecho, los documentos que hay en ese entonces dicen eso. Entonces, decidieron, bueno, también hay otra cosa, como siempre, los catalanes se rebelan y organizan marchas y protestas y demás. Lo hacían desde el siglo XIX. Entonces, Barcelona fue una ciudad que tenía murallas en el siglo XIX. O sea, en el 1800 todavía era una ciudad con murallas. Cuando las murallas, así, o sea, era una ciudad que estaba rodeada por murallas y no podía crecer. O sea, las murallas medievales todavía las tenía. Entonces, tiraron las murallas más o menos en el 1856, creo, no estoy muy segura, no me crean mucho, pero sí en 1850 y algo, y empezaron a planear la ciudad y dijeron, tenemos que ser una ciudad internacional y como toda ciudad que se respete, necesitamos una catedral. Y lo primero que se les bueno, tenían el proyecto original era una ciudad, era una catedral muy como neoclásica, ¿no? Arcos normales y tal, y alguien dijo, no, contratemos a Gaudí. Y pues les presentó este proyecto de la Sagrada Familia y les encantó.
Pero ¿qué empezó a pasar? Empezaron a tener un montón de problemas. Pasó lo que no quieres que pase, porque es el arquitecto Gaudí, porque evidentemente creo que, no sé, eso sí, no sé si había terminado los planos o no. O sea, el proyecto, digamos, las maquetas sí estaban hechas, pero no sé si estaban hechos los planos a detalle. Pero básicamente murió atropellado. Primer riesgo con gran impacto. O sea, si se te muere el arquitecto a la mitad del proyecto, estás en problemas, ¿sí? Y más si tu proyecto es la Sagrada Familia. Vamos a ver qué dice esta nota. Segundo, llegó la guerra civil y los planos que quedaban los quemaron, se quemaron. Entonces ya no tienes arquitecto y ahora tampoco tienes planos, ¿no? Este es el parque que está enfrente, ¿ok? Es muy chistoso porque estás así entre una colonia, esta parte de la ciudad se llama el Ensanche de la derecha, y es la parte que se expandió cuando tiraron las murallas. Y ahora es como son barrios relativamente fáciles de vivir, porque todos son cuadrados, entonces llega uno fácil a todos lados. No se pierde tan fácil, ¿ok? Y luego se les quemaron los planos. Y después, resulta que este es un templo que tiene la característica de ser un templo expiatorio. Entonces, eso sí, que solo puede hacerse con donaciones. El gobierno no puede meter dinero, el Vaticano no puede meterle dinero, entonces básicamente están haciendo un templo con donaciones, con esta arquitectura, sin planos. Lo bueno es que quedaban algunas maquetas y lo están reconstruyendo desde ahí. Y de hecho hay toda en la universidad donde yo hice el doctorado, que es la Politécnica de Cataluña, tienen una parte que se llama la Cátedra Gaudí, donde están haciendo los nuevos planos estructurales. Pero sí, llevan más de 100 años construyendo esta catedral y ahora viven de lo que la gente dona, de lo que pagan los turistas para entrar y de lo que alcanzan a juntar. Y básicamente entonces es así como el trabajo de la vida para una persona en la construcción, porque si te contratan ahí, nada de que cuando se acabe la obra, te queda obra por lo menos para 50 años, ¿ok? Porque son como 18 torres. Estas torres que se ven aquí, estas son las chiquitas, ¿ok? Se supone que, digamos, voy a rayar la foto. Aquí va a haber una torre más grande que va a representar a Jesucristo. Del otro lado va a tener una un poquito más chiquita que representa a la Virgen María y etcétera, etcétera. Pero pues todavía les falta construir, creo que tienen 8. Les faltan pues como unas 12 torres para construir, ¿ok? Entonces una cosa interesante porque les pasaron todo lo que no quieres que te pase. O sea, te avientas en condiciones difíciles y se te muere el arquitecto y se queman los planos. Entonces, es una obra que así como hecha con los peores impactos y por eso ahora existen todo un equipo de gente tratando de hacer los planos estructurales. Lo que sí es muy curioso, si alguna vez, bueno, de hecho se nota en la foto, si alguna vez alcanzan a ir, evidentemente hay una parte que se ha construido mucho antes, ¿sí? Entonces el color de los materiales ya se le nota, o sea, se nota lo viejo con lo nuevo. En la foto se pueden ver, esta parte es mucho más nueva que esta. Entonces los materiales ya han cambiado de color, también porque pues evidentemente se va ensuciando con el clima, con pues todas las que le pasa, todas las piedras expuestas a la intemperie, etcétera. Y además de todo, pues son diseños bastante complicados porque son hechos por Gaudí. ¿Okay? El modernismo del catalán. ¿Ok? Bien, entonces básicamente todo esto para contarles que tienen que identificar riesgos y con esos riesgos evaluar el impacto que pueden tener sobre el proyecto. Imagínense que
qué horrible que se te muere el arquitecto. Bueno, no importa, quedan planos y maquetas. Uy, ¿qué crees? Los planos también se te quemaron. Evidentemente eso y luego además de todo tuvieron guerras. Entonces, pues todo eso ha tenido un impacto pues en la duración del proyecto, ¿cierto? Y como resultado, pues tienen una obra que sí es emblemática. De hecho, creo que espero que todos ya hubieran escuchado un poco sobre esta obra de la Sagrada Familia, ¿no? Déjenme ver si hay algunos otros. Ah, es por adentro, miren qué bonito. Este arquitecto además, pues tiene, si se fijan, usa muchos motivos naturales. Esto es como si fueran tallos de plantas. Y aquí está la vista desde arriba. Ahí están haciendo las torres principales. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Las torres del centro. Así se ven los vitrales. ¿Qué más? Y sí, tienen fachadas monumentales. Sí, Abraham. No, soy Roberto. Ah, perdón, Roberto, es que es la que se iluminó, perdón. Dime, Roberto. ¿Que aprendió a hablar catalán? Les voy a contar qué me pasó y es honesto. Resulta que cuando uno llega, aquí está la fachada de enfrente, ¿no? Una de las fachadas. Pues la verdad es que no, lo leo, entiendo, lo escucho, lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Cuando yo llegué, las clases de catalán que daba el municipio eran justo a la hora de mis clases. Entonces, evidentemente, pues no iba a ir a las clases de catalán, ¿sí? Y entonces, pues ya lo dejé y pues ya. Pero como muchos documentos los tenía que leer en catalán, pues más o menos uno entiende. Además, no es tan diferente, no es tan complicado. Tiene una estructura lingüística como, que será un poco antigua, un poco arcaica. Lo que sí les pasa a muchos de los que nos tocó vivir ahí es que se nos pega el la. Los documentos, cuando se refieren a una persona, ponen la y el nombre. Y entonces al final uno termina diciendo la fulana, el sutana, y lo cual no es muy educado, pero así nos pasa. Entonces, bueno, todo esto para contarles, pues lo que tienen que considerar. A ver, déjenme ver, tenemos otras fotos. Miren qué bonito. Así se ven, ¿no? Y además, también, pues habla mucho como del carácter, así de, ¿quién la va a diseñar? ¿Vamos a hacer algo fácil? No, que lo haga Gaudí. Y la otra es, bueno, y pues vamos a complicarnos un poco más la existencia, que sea con donativos. Pero bueno, les voy a pasar el link de esta página para que puedan verla con más calma. Las fotos están bastante chulas. Aquí está. Para que puedan verla con más calma. Es una obra interesante. Todas las cosas que diseñó Gaudí también son muy interesantes. Tiene casas, tiene un parque completo que se llama el Parque Güell. Y creo que las casas más famosas es la casa Batlló y la casa, ¿cuál es la otra? Y la Pedrera, que se supone que es un edificio de apartamentos. Todos están aquí cerca. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a seguir entonces con la parte. Sí, es parecido al Pumas América, pero creo que más rudo. Es más bien, la rivalidad se parece un poco más a algo así como Monterrey versus la Ciudad de México, ¿no? Así de que ellos trabajan más duro, etcétera. Parecido. Denme un momentito, tengo que arreglar una cosa, me tardo 3 minutos. Ya sé que vienen.
Bien, ya volví. Nos tenía que rescatar a mi gata. En fin, bien. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ok. Entonces, una vez que ya identificamos todos estos, las cosas que pueden pasar, su probabilidad y su impacto, lo que sigue es priorizar estos riesgos, ¿sí? Básicamente lo que necesitamos hacer es cómo ordenarlos de mayor a menor para saber cuáles son, digamos, los que tienen mayor impacto y en cuál nos tendríamos que concentrar. Entonces existen las dos maneras de hacerlo. Una es tal cual tomar los valores. Estas dos maneras son complementarias. Tomamos los valores que obtuvimos de multiplicar el impacto por la probabilidad y la otra manera es hacerlo de manera colectiva e interdisciplinaria. O sea, tomamos parte del equipo o el grupo de trabajo, les presentamos estos son los riesgos y se discute sobre en cuáles digamos, cómo podríamos ordenarlos de manera prioritaria. O sea, cuáles serían más importantes de prevenir. Y de esta manera podemos construir digamos, conocimiento colectivo entre todos, o sea, empezar a encontrar cuáles son más importantes y cuáles podemos, digamos, no son tan cruciales en la ejecución de del proyecto. Aquí me acuerdo de una cosa muy curiosa. Alguna vez trabajé en un proyecto donde una de las causales de despido era no respaldar la información. Básicamente, la información que se generaba, pues implicaba inversión de tiempo, de muchos recursos, y no respaldar la información y perderla representaba, pues, un impacto fuerte, sobre todo en la programación del proyecto. Y, pues, tiempo perdido, dinero perdido, recursos perdidos, etcétera, etcétera. Entonces, algo que uno siempre tenía que hacer con diligencia, cuidado y demás era eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que importa, porque pues perderlo pues era grave. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es discutir en conjunto, ¿ok? Los posibles impactos de todas estas, de todos los posibles riesgos y sobre todo priorizarlos. O sea, empezar a identificar en cuáles sí son forzosamente, en cuáles nos tendremos que concentrar y cuáles podemos, digamos, ignorar. Por ejemplo, tendremos que concentrarnos en que la gente llegue tarde. Pues no. Pero sí, por ejemplo, en que no nos pase lo de la Sagrada Familia en pérdidas de planos. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con si cambia el precio de los materiales más allá de lo que nos permite? O cómo vamos a hacer para o qué podemos, o existe el riesgo grave de que nos metamos en bronca con los vecinos y nos vayamos a juicio. Pues también, ¿no? Puede ser. Pero todo eso se discute de manera colectiva para poder encontrar mejores. ¿En qué ayuda hacerlo de manera colectiva? Que básicamente escuchamos otras opiniones, otras experiencias y ayudan a ajustar la priorización que ya hicimos como una primera aproximación. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, comentario hasta acá? No, profesora, por ahora no. Ok, gracias. Gracias, Omar. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué hacemos después? Muy bien. Una vez que ya identificamos, ya hicimos la priorización, lo que sigue es hacer lo que se conoce como gestión de riesgos. ¿Qué entendemos por gestión de riesgos? Entendemos que es
encontrar alguna manera para reducir o mitigar la probabilidad o los impactos de eso que puede suceder, ¿sí? Ahora, es importante notar que un riesgo no se puede eliminar, ¿sí? O sea, no podemos, nadie tiene la vida asegurada, nadie tiene, o sea, siempre puede pasar un accidente, siempre puede haber movimiento en el precio de los materiales, siempre puede haber probabilidad de protestas vecinales, pero sí podemos reducir la probabilidad de ocurrencia y sí podemos establecer también como planes de contingencia, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué compramos un seguro de auto? ¿Los escucho o los leo? ¿Para qué sirve comprar un seguro de auto? Para que los policías no te extorsionen. Esa es una opción, pero en realidad, ¿cuál sería? O sea, si consideramos que no hay policías, que estamos en un país un poco diferente, en realidad. Proteger la inversión, así es. Es básicamente si tengo un accidente, estoy suponiendo, o sea, siempre que ustedes manejan un coche, ¿no? Tiene la probabilidad, existe el riesgo de que tengan un accidente, ¿cierto? O sea, la única manera de no tener un accidente nunca en un auto es no subiéndose a un auto y no manejando, ¿ok? O también existen algunos seguros que también tratan la descompostura, ¿no? Sí. A mí un día me quedé sin batería en la calle y llamé al seguro. Sí, realmente alivió mi situación. Sí, una descompostura, un accidente, ese tipo, depende mucho de los seguros que tengan, ¿no? Pero básicamente estamos asumiendo que son cosas que pueden suceder. Entonces, uno compra un seguro, pues para tratar de, o sea, que compremos un seguro indica que no vamos a chocar nunca, o que el coche nunca se va a descomponer. No. Lo único que implica es que si eso sucede, nos va a salir un poco más barato componerlo, nos va a salir más barato el hospital. O sea, esa es una gestión de riesgos. Pero ¿cuál es la implicación de comprar un seguro? Pues básicamente que nos va a costar. ¿De acuerdo? Entonces, los proyectos de la misma manera, a ver, un gasto, exacto, es un costo. Entonces, los proyectos de igual manera, no podemos evitar que algo pase, pero sí podemos hacer cierta, digamos, mitigación de probabilidades, ¿no? O también reducción de impactos. ¿De acuerdo? También existen seguros de obra, también existen se llaman, en el mercado financiero se llaman contratos de opciones de compra, así tal cual. Y básicamente uno compra, son como cupones que uno tiene que comprar, ¿no? Para que se nos respete el precio del material. Las fianzas también es lo mismo, ¿sí? Exacto. Seguros también, por ejemplo, todo lo que son planes de contingencia, planes de manejos de riesgo. Entonces, todos esos son, o sea, una vez que hicimos una priorización de riesgos, tenemos que mitigarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver si la posibilidad, o sea, la conveniencia de comprar un seguro de tal manera, opciones de material, contratar tal vez no solamente una persona, sino dos. Vamos a tener que contratar probablemente seguros de protección de personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero básicamente mitigar estos riesgos, ¿no? Que es tratar de mitigar sus efectos o reducir su probabilidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurran accidentes? Con
prácticas se llaman la seguridad de higiene, ¿cierto? En los proyectos. Entonces contratas a alguien que esté revisando que todo esté en norma, que todo el mundo traiga su casco, que traigan el equipo adecuado, etcétera, etcétera. Pero básicamente todo eso implica costos, ¿sí? Y entonces también por eso tenemos que priorizarlos, porque evidentemente no vamos a poder cubrir absolutamente todos los gastos, sino que tenemos que concentrarlos en los que van a tener el mayor impacto posible, ¿ok? Entonces, básicamente hay 3 maneras de, bueno, también tenemos que hacer una evaluación de si hay cosas que sí van a valer la pena comprar y cosas que no. Esto en términos burdos son, por ejemplo, vamos a comprar un seguro para proteger nuestra casa, ¿sí? Y tenemos que verificar si nos conviene comprar la cláusula contra invasiones extraterrestres o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente si nos invaden los extraterrestres, pues tal vez sí nos salvamos, pero la probabilidad de eso es, no sé, tal vez nula, ¿no? De hecho, hay seguros en zonas sísmicas que cubren sismos y tenemos que verificar, por ejemplo, si tal vez nos conviene que nos cubran inundaciones, ¿ok? Bien, entonces tenemos que pues evaluar eso antes de ver si nos conviene controlar un riesgo u otro. Entonces hay 3 maneras de gestionar riesgos. Bueno, entre otras. Entonces uno sería usando los activos disponibles, ¿no? ¿Qué tenemos? Podemos considerarlos. Nos pueden ayudar a que el impacto sea menor o la probabilidad sea menor. En el caso de lo que les contaba, hacer los respaldos, necesitamos respaldar la información, ¿no? Eso no nos cuesta nada, solo un poco de tiempo, y son como procedimientos que nos ayudan, ¿no? También existen planes de contingencia. Y también existe una tercera que es invirtiendo en nuevos recursos, ¿ok? Y aquí puede ser, por ejemplo, con seguros, opciones, compra, etc. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí, básicamente, lo que tenemos que decidir es si es más caro mitigar el riesgo o el costo del riesgo mismo. Sí, ¿no? La fianza, sí. Ok, bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? No.